La Biblia en un año. Ya vamos en el día 179. Y el título del devocional de hoy es El Dios de los milagros. Qué bendición saber que tenemos un Dios hacedor de milagros para el cual no hay nada imposible. Y empezamos el relato. Aquel dolor comenzó hace 12 años y se volvió extremadamente agudo después de alistarme en los Marines Reales. El cartílago bajo, el menisco, había desaparecido completamente. El año pasado fue el peor cuando los ligamentos y los tendones se torcieron y el menisco se hundió en un ángulo de 45 grados. Ha sido un camino muy largo y doloroso. No podía sentarme ni estar de pie mucho tiempo. Para abreviar, decidí probar Alfa e intentarlo con Dios. Regresé del fin de semana Alfa y accedí ir a HTV con mucha renuencia. Escuché a la gente dando testimonio mientras pasaba, mientras yo pensaba, ya. Cuando alguien dijo algo acerca del tema del cartílago en una palabra de conocimiento, me quedé sin aliento. Dejé que oraran por mí y sentí a Dios moviéndose por mi rodilla. Caí de rodillas para probarlo y no sentí ningún dolor. Simplemente es milagroso. Anoche salí a correr. Era la primera vez en muchísimo tiempo que no tenía ningún dolor. Dios es real. Esto lo escribió Kinsey Bello después de un fin de semana Alfa en un email titulado Una nueva rodilla. Dios es un Dios de milagros. Aleluya. Bueno, vamos a ubicarnos en el primer texto del día de hoy que lo encontramos en Salmos capítulo 78 y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 31. Salmos 78 del 17 al 31 lo voy a leer en la PDT. Sin embargo, ellos aún seguían pecando aún más contra él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Cuando pasaron hambre y le pidieron comida, en su corazón lo estaban poniendo a prueba. Ellos se quejaron de Dios y dijeron, ¿será capaz Dios de darnos comida en el desierto? Está bien que haya golpeado la roca e hiciera que de ella salieran ríos de agua, pero veamos si puede darnos también pan y carne. Cuando el Señor escuchó eso, se enojó, se encendió en ira contra Jacob, su ira se acrecentó contra Israel, porque ellos no confiaron en Dios, porque no creyeron que Él podía salvarlos. Así y todo, Él dio mandamientos a los cielos, abriendo sus compuertas, e hizo que de Él lloviera maná para que el pueblo comiera. Les dio pan del cielo. Los mortales comieron pan de los ángeles. Dios les envió comida abundante. Luego Dios hizo que soplara en el cielo un fuerte viento del oriente y sacó del viento del sur. Hizo que sobre ellos lloviera carne, llovieron pájaros como la arena del mar. Dios hizo que cayeran en medio del campamento alrededor de las carpas. Ellos comieron hasta quedar más que satisfechos, y así Él les cumplió su capricho. Pero cuando todavía no acababan de hartarse y con la comida todavía en su boca, Dios se enojó con ellos y mató a los más fuertes. Hizo que murieran hasta los más jóvenes y saludables. Primer punto de la lectura de hoy es recibe el milagro de la provisión de Dios. El salmista continúa contando la historia del peregrinar del pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida. A pesar de la milagrosa provisión de Dios, volvieron a pecar contra Él. Se rebelaron y le exigieron comida a su antojo. Dios los ayudó de todos modos. Hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo. Les dio a comer. Esto prefiguró la comida espiritual que Jesús provee. Como lo dice Juan, capítulo 6, del 30 al 35. De la misma manera, cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Salmo 78, 20. Dios provee agua de una roca de una manera milagrosa. Aún así, el pueblo siguió dudando de Dios porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Aunque los milagros sean portentosos, no siempre hacen que la gente crea en Dios. El milagro del agua brotando de una roca sucedió verdaderamente, pero también prefiguró y anticipó algo aún más sorprendente. San Pablo escribe, y tomaron la misma bebida espiritual, aunque bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo, lo dice 1 Corintios capítulo 10, 4. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo. Juan capítulo 7 del 37 al 39. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por el agua viva del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Ayúdame a ser portador de esta vida sobrenatural para todos los que me encuentre el día de hoy. Y también, Señor, a dar vida al que lo necesite, así como tú eres vida. Yo quiero ser esa luz que lleve resplandor en medio de tanta oscuridad. Y confiar en que tú eres nuestro proveedor, no dudar de tu provisión y ser siempre agradecidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer ahora el segundo texto bíblico que lo encontramos en Hechos 17, versículos 22 hasta el capítulo 18, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo: Atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas, lo encontrara. Pero en realidad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado, la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron: ya te escucharemos en otra ocasión. Entonces Pablo se fue de allí, pero algunos creyeron lo que Pablo decía y lo siguieron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del consejo de la ciudad, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Capítulo 18. Después, Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región de Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos, porque ellos practicaban el mismo oficio al igual que él y por eso se quedó trabajando con ellos. Cada día de descanso, Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos para tratar de convencerlos de creer en Jesús. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba predicando completamente, estaba dedicado a anunciar el mensaje a los judíos. Les demostraba que Jesús es el Mesías. Pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y les dijo: si no se salvan, no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. Pablo salió de la sinagoga y fue a quedarse en la casa de Ticio Justo, quien adoraba al Dios verdadero y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el dirigente de la sinagoga, y todos los que vivían en su casa creían en el Señor Jesús. Mucha gente de Corinto oyó a Pablo, creyó y fue bautizada. Gloria a Dios. Segundo punto, cree en el milagro de la resurrección de Jesús. El mensaje es Jesús. Cuando fue a Atenas, Pablo comenzó a hablar a la gente a su nivel.
No empieza por el Antiguo Testamento como hizo con los judíos proclamando que Jesús es el Mesías, sino que empieza refiriéndose a cómo adoran al Dios desconocido y se sirve de eso para explicarles a Jesús. La predicación de Pablo es notablemente positiva. En vez de reprocharles su idolatría, les explica: eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Dice 3 cosas sobre Dios: es el creador, es autosuficiente y todos lo necesitamos. Pablo prosigue citando con aprobación a sus poetas, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. Lo dice en el versículo 28. Los cristianos no tienen el monopolio de la verdad. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación y encontramos intuiciones notables acerca de él en fuentes seculares. Su charla llega al culmen cuando proclama al mayor y más importante milagro de la historia, la resurrección de Jesús, versos 30 y 31. Pablo sostiene que tiene pruebas históricas de la resurrección, pues se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Las implicaciones de esto son enormes. La muerte no fue el final para Jesús y no lo será para ti ni para mí. También tú serás resucitado a la vida. Aquí Pablo dice que la resurrección es la prueba de que Dios ha dispuesto un día en el que juzgará al mundo con justicia mediante su hombre elegido, Jesús. Dios dio a la gente la oportunidad de dar una respuesta a este mensaje. Las reacciones al escuchar la charla sobre Jesús y la resurrección de los muertos fueron muy similares a las que experimentamos hoy en día. ¿Cuáles son esas reacciones? Primera, algunos se rieron. Dice en el versículo 32 que unos se burlaron. Por eso no te sorprendas si cosechas esta reacción de alguna gente. Otros se mostraron interesados. En el versículo 32 dice: otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Hoy en día hay mucha gente, como pasó entonces, que está genuinamente interesada, pero necesita tiempo para escuchar más y pensar todo el asunto. Cursos como Alfa, como las reuniones que tenemos nosotros de mujeres, reuniones de jóvenes, los cultos, las oraciones y todo lo demás, proveen de una oportunidad a la gente para hacerlo, para conocer más del Señor. La otra reacción es que algunos creyeron. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, dice el verso 34. Creyeron de manera inmediata. Es poco habitual, pero maravilloso cuando la gente acepta a Jesús la primera vez que oye hablar de él. Cuando Pablo fue a Corinto, probablemente predicó el mismo mensaje de Jesús y la resurrección. Cada sábado, Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. No les pedía que tuvieran una fe ciega. Tu fe no es irracional. El hecho de la vida, muerte y resurrección de Jesús da razones para creer. Es posible persuadir a la gente basándose en las pruebas que hay. Si Jesús fue resucitado milagrosamente de los muertos, eso prueba de que Jesús es el Cristo. De nuevo, como en Atenas, hubo diferentes respuestas. Algunos lo insultaron, aunque otros creyeron. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Verso 8. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por el milagro de la resurrección de Jesús y por el poder que tiene este mensaje para transformar vidas. Gracias, Señor. Lléname de ese poder para cuando yo predique y transmita el mensaje, las vidas sean transformadas. Aunque sabemos que van a haber muchas respuestas a este mensaje. Mucha gente se va a burlar, otros no van a creer, pero también sé que hay muchos que van a creer. Te ruego que añadas los que han de ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a leer Primero de Reyes, capítulo 18, versos 16 hasta el capítulo 19, verso 21. Ubíquese ahí en Primero de Reyes y vamos a leer capítulo 18, versículo 16. Dice la palabra de Dios así. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. El rey Acab fue a encontrarse con Elías y cuando lo vio le dijo: ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó: yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir a dioses falsos. Ahora
dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Aserá, que dependen de la reina Jezabel. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Así que traigan 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro, y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios, y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció buena la idea. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son la mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que había construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos y les dijo: griten más fuerte. Si él es Dios, tal vez esté ocupado o quizá esté haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte lo despertarán. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era de su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada y nadie los escuchaba. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la madera. Entonces les dijo: llenen 4 jarrones de agua y derramen toda el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo: háganlo de nuevo. Después dijo: háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así que la gente sabrá que tú lo estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y los mató a todos. Vuelve la lluvia. Entonces Elías le dijo al rey Acab: ahora come y bebe, porque viene una lluvia fuerte. Entonces el rey Acab fue a comer. Al mismo tiempo, Elías subió al monte Carmelo. En la cima de la montaña, Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas y le dijo a su siervo: mira hacia el mar. El siervo se acercó hasta donde podía ver el mar, pero respondió: no veo nada. Elías le dijo que fuera de nuevo y así lo hizo por 7 veces. Al volver por la 7ª vez, el siervo le dijo a Elías: veo una nube pequeña del tamaño del puño de un hombre. Viene del mar. Elías le dijo al siervo: ve y dile al rey Acab que se prepare su carruaje para ir a casa. Si él no sale ahora, la lluvia lo va a detener. Pasó el tiempo. El cielo se oscureció con las nubes. Soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte.
Entonces Acab subió al carruaje para irse a Jezreel. El Señor le dio poder a Elías y éste se ajustó la ropa para correr y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que Acab. Capítulo 19. Elías en el monte Horeb, que es el mismo Sinaí. El rey Acab le contó a Jezabel, todo lo que Elías había hecho, incluso como Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó allí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Allí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? El Señor le contestó: Elías le contestó, Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante del monte del Señor y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? Elías dijo: Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le contestó: regresa, porque el camino que lleva al desierto cerca de Damasco entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como el rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, como el profeta que tomará tu lugar. Jehú matará a los que escapen de la espada de Hazael, y Eliseo matará al que escape de la espada de Jehú. Además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron rodilla para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Eliseo se hace profeta. Así que Elías salió de ese lugar y fue a encontrarse con Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando 12 fanegas de tierra y ya estaba por terminar cuando Elías se le acercó y le puso su manto. De inmediato, Eliseo dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo: déjame dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Elías le contestó: claro, hazlo, no te lo impediré. Eliseo fue y mató 2 bueyes y usando el yugo como leña cocinó la carne. Entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar. Entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. No se pierda mañana, está fascinante. Tercer punto, experimenta el milagro del fuego de Dios. Dios realizó un milagro notable con la mediación humana de Elías. Esta narración subraya la naturaleza sobrenatural del suceso.
Todos tenemos que decidir cómo vamos a vivir y a quién vamos a seguir. Elías dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Prepara una prueba para ellos y les dice, el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Servir a dioses hechos por manos humanas es algo fútil. Por más alto que gritaron, no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Pero cuando Elías oró, no necesitó gritar, porque estaba orando al Dios viviente. Puedes tener la confianza de Elías cada vez que oras, sabiendo que tú también estás orando al Dios viviente, quien te oye y actuará de tu parte. Cada vez que oramos, ven, Espíritu Santo, estás pidiendo a Dios que repita el milagro de Pentecostés, cuando el fuego de Dios vino sobre toda la gente. No necesitamos gritar o agitar las emociones, simplemente necesitamos pedir. En respuesta a la oración de Elías, el fuego de Dios descendió. Cuando la gente vio esto, cayeron postrándose y gritaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Versículo 39. Aquel fue un milagro portentoso, pero Elías no es diferente de nosotros, era simplemente un ser humano, como dice Santiago 5:17. Después de un momento espiritual altísimo, experimentó un momento emocional bajo. Estaba agotado. Lo podemos leer también en 1 de Reyes 19:5. Y se llenó de miedo y desánimo. Estaba deprimido y casi con sentimientos suicidas. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida. Lo leímos en el verso 4. Cuando estamos agotados, es muy fácil que sintamos que se aprovechan de nosotros, no nos comprenden y nos tratan mal. Después de un buen sueño y algo de comida, recuperó las energías. Pero sintió que era el único que quedaba y que todos andaban tras de él. En realidad no era verdad, pues había 7,000 israelitas que no se habían arrodillado ante Baal ni lo habían besado, dice el verso 18. Pero es fácil sentirse aislado y solo en tu lugar de trabajo, tu familia o tu vecindario. Cuando te congregas, por ejemplo, un domingo, se te recuerda que no estás solo. Los caminos del Espíritu Santo son delicados. Dios habló a Elías y no estaba en un viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Con frecuencia necesitamos alejarnos del sonido y encontrar un lugar y un tiempo silenciosos para escuchar el suave murmullo de Dios siendo susurrado en lo profundo de nuestro espíritu. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque tú, el Dios de los milagros, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Dios que responde con fuego, el Dios que saca agua de la roca, te comunicas mediante un suave murmullo, Señor. Ayúdame a escuchar tu voz el día de hoy y todos mis días. Todos los días de mi vida quiero escucharte, quiero refugiarme en ti y quiero reconocer tu hermosa voz que me da aliento, que me da paz y que me da nuevas fuerzas. Te lo pido en el nombre de Jesús y ayúdame cada día a experimentar el milagro del fuego tuyo en mi vida y en la iglesia, en mi casa, en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade y toma como referencia 1 de Reyes 19:2. Dice, incluso la gente que de Dios más grande tiene sus momentos de desánimo. Después de haber matado a los falsos profetas, pensarías que Elías podría con cualquier cosa. Después del agotamiento espiritual y físico, necesitamos recargarnos. La recuperación de Elías parece que llegó mediante el sueño, la comida y el ejercicio. Aunque caminar durante 40 días y 40 noches puede que sea un poco excesivo, así como de recibir la ayuda de un asistente para lidiar con la soledad que sentía. Lo más importante es que escuchó la voz de Dios hablándole otra vez. Así es, cuando estemos agotados, la voz de Dios nos reconforta. También descanso físico y alimento son muy importantes. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.